carnet, porque en la lista aparece con un número, pero en el examen tiene el otro. Entonces, Licta, y usted usted es la que me tiene que demostrar por qué se confundió. Mándeme una nota y me expresa cuál es el motivo por el cual digamos, se equivocó. Yo no sé si la sección esta pasada, un compañero se equivocó y me puso su número de NIT. Entonces me demostró que era su número de NIT, pero que se había equivocado. Entonces usted demuéstremelo, porque yo aquí la tengo marcada. El problema es que con el carnet, digamos, con el carnet que usted tiene, en el examen yo no le puedo consignar la nota, porque usted no me aparece a mí en el listado. Ese es mi gran problema. Licta, es que fíjese que no tengo ni idea en qué número me equivocaría. Tengo la vaga, idea de que pudo ser que puse un 2 en vez de un 0 en vez de un 2. Así es, así fue. Mire, pues, usted tiene su carnet es 2000 20. Ujú. 2019-04-252. Eso es lo que a mí me parece en la lista. Sí, Licta. Pero usted le puso al examen 2019-04-250. Sí, Licta. Pero eso, ahí fue donde realmente se me fue el 0 en vez del 2, ¿verdad? Entonces, mándeme una carta y me dice, porque el error no es mío, el error es suyo. Sí, Licta, tienes razón en eso. Mándeme una cartita y me manda, me dice por qué se equivocó. Ah, okey, Licta. Entonces Yo se lo mando. yo ya miro y con muchísimo gusto se lo arreglo. Fíjense que Okey, gracias. les quiero pedir que no vayan si reciben un correo que es Telma Sofía Lecar Ortiz, que yo no sé si está entre las alumnas, pero dice que es un mensaje automático para informarles que mi extensión TACTIC Q, y lo da ahí, está transcribiendo esta reunión para que pueda brindarles toda mi atención. Dicen que a mí es primera vez que eso me aparece. Dicen que está apareciendo de alguna manera, entonces yo les pido ni lo vayan a atentar, déjenlo ahí. Sí, disculpe, me subió la mano Tiffany de León Tojín, ¿qué manda? Sí, buenas noches, licenciada. Lo que pasa es que esa es una aplicación pues académica y se descontroló esa aplicación y está enviando a todos. Es un error de la aplicación. Pero el problema es que a mí nunca me había pasado eso, nunca, y en la otra sección me apareció lo mismo con otra persona, y la persona después me llamó y me dijo: "Me tuve que salir de la clase y entré con mi teléfono porque están haciendo esa utilización". O sea, a mí nunca me había aparecido, es primera vez que me aparece. Y esa fue la explicación que me dieron en la otra sección. Y aquí está Telma Sofía Lecar Ortiz, que es el nombre que están utilizando. ¿Sí, Telma? Sí, buenas noches, licenciada, ¿me logra escuchar? Sí, le escucho bien. Sí, es exactamente por una aplicación que transcribe las clases, solo para tener una idea de qué trata la clase. Eso es más que todo. Pero el problema es que apareció aquí, apareció allá. Y Sí, 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 lo que pasa es que es una, ustedes me cuentan una historia aquí, pero allá me están contando una historia diferente en la otra sección. Y que sí, lo que dicen en la otra sección es que eso es inexistente. Que lo que pasa es que es como algo que quiere bloquear las clases. Eso fue lo que me dijeron a mí en la otra sección. Yo no, ya lo licenciada, más que todo es una aplicación para transcribir, no afecta en las ahora clases. dígame ahora dígame, Telma, Sí, ¿por qué también apareció en la otra clase si los alumnos son diferentes? Y la explicación que me porque la es una que aplicación me que la todos da usamos, licenciada. pero sí, pero ¿y por qué en la otra sección? Y ellos me explican una cosa diferente a la que usted me está explicando. No sé, licenciada, Ellos la verdad es que tenemos ideas diferentes ahí, pero, ¿sabe? ahí sí no sabría hacer. Pues, aquí está usted y usted dice que usted está usando eso, Sí, pero sí, sí, correcto. allá el nombre que salía me levantó la mano y me dijo, yo no activé eso, yo me tuve que salir y entré por mi teléfono porque yo no soy la de esa aplicación.
Sí, saber, licenciada, El yo siempre otro suelo día, decir. el otro día, ustedes saben que aquí me habló Lizy Alexandra Khan y me dijo que el número de teléfono no era de ella. Al día siguiente la llamé y ella me contestó. Entonces yo lo único que les digo es, si ustedes la están haciendo, bueno, háganla. Yo no tengo ningún inconveniente. Yo no la voy a tocar por las razones que me dijeron. Así que yo, como les digo, si ustedes la quieren tocar, tóquenla. Yo no la voy a tocar por las razones que tengo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿y usted a quién le pidió permiso para usar esa aplicación? No, licenciada, es más que todo para efectos de estudio solamente. Pero yo le No, esa es pregunto, una aplicación libre. sí, pero yo le pregunto, ¿a quién le pidió permiso para poder meterse al sistema de la facultad con eso? El web libre Mm, sí, pero si el Meet fuera suyo, pero ah, sí. El Meet no es administrado por usted, el No, Meet es no, no. administrado por la facultad. Entonces, por eso le digo, ¿a quién le pidió usted permiso para meterse? Pues es una aplicación libre que aparece simplemente para. Va, ahora yo le hago otra pregunta, ¿y por qué hasta ahora? ¿Por qué si A ver, tenemos fíjese que esa es una configuración que apareció parece que esta por qué si semana tenemos pasada por ahí. mire, pues, ¿por qué si tenemos 6 meses de estar recibiendo las clases, esto apareció hasta ahorita? Es una actualización, creo yo, si no estoy mal, es una actualización de la aplicación. Pues aquí ya apunté y si hay alguna cuestión, yo lo voy a reportar porque, como le digo, las Ujú. versiones son diferentes. Usted aquí me dice una cosa, pero ellos allá me dijeron la otra. Ah, Usted sí, sí, bueno, usted aquí me está diciendo, yo la activé. En la otra sí. sección, la compañera me dijo, yo no fui. Entonces, No, sí, aquí sí estoy consciente de que sí la activé, licenciada. pero yo voy a preguntar, Ah, sí, muy bien. Sí, porque perdóneme, pero yo creo que usted no la puede activar. Es que usted, sí, usted no manda esto. sí, licenciada, ya. Ni yo siquiera lo mando. Usted debió haber pedido algún permiso para hacerlo, Sí, sí, ¿o sí, no? ahí sigue siendo licenciada. Sí. Entonces yo le pediría que lo quite hasta Ujú. que la facultad no la autorice a usted para hacer uso de eso. Sí, muy bien, licenciada, la voy a quitar entonces. Vaya, Sí. démela Bueno, entonces, por feliz favor, noches. y le pido no la vuelva a activar hasta que tengamos el permiso. Aquí estaba platicando Alesio, Juan José Alesio, estaba pidiendo la palabra, pero ya se salió para aquí está. Va, ¿qué pasó? Va, no tenga pena. Va, está bien. Ujú. Mire, yo escucho lo que usted me dice, pero mi pregunta es, ¿quién autorizó a Telma para que lo hiciera? ¿Y quién autorizó a Tiffany para hacerlo? Cuando aquí el Meet ni es mío, ni es de ustedes, sino es de la facultad. Esa es mi pregunta. Y también quiero que piense al revés, digamos, por ejemplo, yo en la otra sección no me había dado cuenta. Y en la otra sección, la chica que aparecía el nombre aquí me levantó la mano y me dijo, yo me tuve que salir porque salió eso y yo no lo estoy haciendo. Así que tuve que dejar la computadora con la inscripción de la facultad y tuve que salirme y me metí por teléfono. Entonces, le digo, son versiones completamente diferentes.
Pero yo no sé, honestamente, estoy un poco asustada de lo que está pasando, porque miren, yo no sé por qué han pasado todo ese tipo de cuestiones, porque yo creo que si usted va a hacer eso, debieron haber pedido permiso, con todo respeto. Si usted me está diciendo todo, perfecto, pero tuvieron que pedir permiso porque aquí no nos manejamos solos. El MIT yo no lo pago, el MIT desde la facultad, pero si hay algún problema, sí tengo yo responsabilidad. Entonces creo que Telma y Tiffany me debieron haber dicho porque eso apareció hasta hoy, eso no estaba. O sea, le digo por qué, porque yo reviso todos los chats que entran y es primera vez que entran. Entonces yo honestamente no entiendo este comportamiento, pues, no entiendo ese comportamiento, honestamente. No sé cómo a estas alturas del partido están pasando todas esas cosas. Y con todo respeto, creo que debieron haber dicho, porque ustedes aquí no se manejan solos. Así como ustedes exigen que yo les tenga respeto, creo que también yo exijo que me tengan respeto y que no me miren que estoy pintada, pues, con todo respeto. Yo no les digo que no, pero sí tuve que haber avisado a la facultad lo que estaba sucediendo. Esto no había aparecido y no lo estaban haciendo, apareció hasta hoy. Ahora, ¿cómo es que entre estas personas y allá la versión es completamente diferente? Sí, Mónica Viato, me pone su cámara, por favor, porque la quiero ver. Sí, aquí estoy, ya lo escuché. Sí, lo que sucede es de que quizás creo yo que el cambio de versión, quizás la otra persona no le quiso indicar la verdad. Cuando usted indica de que se tenía que pedir un permiso para poder eh, utilizar el programa, no es que se esté metiendo al, a su Meet, ¿verdad? Directamente y manipulando su computadora, sino que es como que yo estuviera escuchando ahorita mi clase en mi tableta y estoy utilizando la grabadora de mi teléfono para poder yo tener luego cómo estudiar todo lo que usted está indicando. Lo mismo hace ese programa, solo que lo va escribiendo en una hoja en Word. No es que se hayan violado sus parámetros de seguridad o que se haya tomado alguna contraseña o que se haya querido hackear quizás su computadora o el programa de la facultad. Bueno, es un programa que ellos utilizan para poder escribir todo, incluso si esto ahorita lo estarían usando, graba o transcribe todo lo que nosotros ahorita estamos hablando. Pero como le digo, en ningún momento se violentó su seguridad de su computadora ni de su Ahora cuenta. mi pregunta es, ¿y usted por qué interviene si la que lo hizo no fue usted? Sino que No, aquí quien lo hizo fue Telma Sofía Lecar, fue ella, porque fue su usuario. Entonces, no, yo lo que le estoy comentando, yo lo que no entiendo es por qué todo ese amotinamiento, digamos, de que habla uno al otro. Mire, lo que quieran, pero me debieron de haber avisado, con todo respeto. Y ya, pues dejen, no es que mire, yo me mire, estuviera como que un amotinamiento, no, yo le estoy explicando la situación le porque agradezco nosotros mucho la desde nuestro trabajo lo vemos, ¿verdad? Para que usted esté clara en le lo que está le agra sucediendo, simplemente. le agradezco muchísimo su explicación, pero yo sí insisto, creo que debieron de haber pedido permiso, o por lo menos avisarme, o por lo menos avisarme. Eso es lo que yo creo. Sí, se activó Mili Tiffany, ¿qué le puedo servir? No, licenciada, no he dicho nada. Pues aquí me pareció que usted quería tomar la palabra, por eso es que yo le estoy diciendo. Entonces, esta No, página también está desconfigurada porque está sacando nombres que no son. no, Entonces, licenciada. háganme un favor, me ponen todos ahorita su cámara y vamos a comenzar la clase, pero todos con la cámara encendida, por favor. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿tienen alguna duda, alguna otra pregunta? ¿Algo que haya que comentar algo antes? Yo sé que esto de la cámara causa muchísimos problemas, porque miro que aquí hay un montón de gente que está manejando. O sea, que el problema ustedes se lo están causando a otras personas. Porque aquí, como les digo, miro mucha gente, por ejemplo, miro a Gloria Franco, ella va manejando. O
sea, eso es un riesgo también. Mónica Beato también va manejando. O sea, yo lo que quiero, Gabriela Roas igual. Entonces también les digo, yo no me explico por qué esto hasta ahorita. O sea, no me explico por qué cada día hay un inconveniente nuevo. O sea, no sé por qué esto apareció así. Y no lo entiendo porque sus notas no son malas. Entonces no sé qué es lo que está pasando, honestamente. O sea, les digo, no sé qué. Sí, Sergio. Buenas noches, licenciada. No estoy defendiendo a nadie, no, simplemente lo que sucede es de que esta situación de recibir clases virtuales en el lugar de recibirlas presenciales ha hecho de que se hayan implementado nuevos sistemas. Por ejemplo, la grabación de las ¿cómo se llama? Clases en específico. Hay muchas personas que las graban y que graban los audios y todo lo demás. Usted tiene toda la razón de que se le debió haber informado, se le debió haber pedido permiso. Pero esta situación de las clases virtuales ha hecho de que se hayan dado muchos cambios y que hayan entrado muchos programas para las diferentes aplicaciones y poder tener un mejor control de lo que son las clases. No, Solamente mire, yo le digo una cosa, yo estoy con ustedes en eso porque para mí también fue difícil, pero fíjese que yo estoy aquí dando una clase, les dije que el documento yo no lo tenía hecho y ustedes ya lo están pasando en Word. ¿Dónde están los derechos de autor? O sea, des en cuenta también ese tipo de problemas que se suscitan, pues, ¿dónde están los derechos de autor? Ese documento va a andar circulando. Entonces, yo no me aparto que lo graben, yo sé que lo graban, pero lo graban de una manera individual. Pero la compañera Mónica Lorena aquí me está diciendo que de una vez esto se va a hacer un documento en Word, ¿o no fue lo que me dijo Mónica? Eso fue lo que usted me dijo, que esto Sí, generaba transcribe que todo. O sea, va. transcribe todo y a ella si comparte o no comparte, quizás ella solo lo utiliza para ella, o sea, no le Va. podría decir yo Entonces, pero para qué lo usa. díganme una cosa, ¿y dónde están también mis derechos de autor? O sea, eso es lo que quiero ustedes que miren eso. Yo no les quiero molestar. Disculpen, pero yo no les quiero molestar. Pero cada día es una cosa nueva y la versión entre la otra sección y esto es diferente. Entonces, yo también quiero, yo también soy humana, pues. Entonces ya se pone a pensar uno, bueno, ¿y aquí qué está pasando? Pues porque aquellos dicen una cosa y aquí dicen otra. Entonces también quiero que se pongan en mis zapatos, pues. Ahora, si yo sé lo que está pasando, yo les hubiera dicho, miren, grábenlo individualmente, pero no se metan con ese programa, porque ese programa lo va a sacar en Word y tiene problema de derechos de autor. Entonces también, perdonen, pero también quiero que se pongan en mis zapatos, pues. O sea, imagínense si el documento ya está en Word, ¿para qué vamos a hacer examen? Entonces mejor voy a pedir a la autorización a la facultad que a todos les ponga 30, pues porque todos van a tener el Word. Imagínense si ahora les digo el número, en este examen se metieron 19 exámenes que no eran ciertos, nombres falsos, carnet falso, pero allá ustedes, pues yo lo único que les pido es graben las clases como lo han hecho. Eso yo no le encuentro ningún inconveniente, pero que usen esto, yo sí miro el problema. Y si yo miro ese documento circulando, me van a disculpar, pero yo sí tengo los nombres de 2 alumnas que fueron las que me dijeron que lo habían hecho. Luego Mónica me dio la explicación y Juan José también. Yo no me opongo a que lo graben, grábenlo. Pero eso de que ya de una vez vaya a Word, póngase en mis zapatos también. Pónganse en mis zapatos también. Yo entiendo todo lo que me dice Sergio. Mire, no solo a ustedes les causó problema, no solo a ustedes les causó prueba el COVID y está recibiendo las clases de esta manera, a todos. Porque no me van a decir ustedes que de la noche a la mañana no nos tuvimos que, miren, hasta comprar computadora.
Si nosotros no teníamos una computadora adecuada para esto, pues, o sea, todos tuvimos problemas, pero los problemas no son míos ni los ocasioné yo. Los problemas son los problemas que se dieron, pues. Entonces, de verdad, sí, Juan José, usted me levantó la mano. Wow. O tampoco me levantó la mano y solo les, porque yo ahorita ya no sé ni en qué estamos. Bueno, pero Mónica me dijo que se puede, Mónica me dijo, bueno, yo como les digo, sigo insistiendo, creo que como ustedes piden respeto, yo también pido respeto y me lo debieron haber dicho. Discúlpenme, pero yo creo que en guerra avisada no muere soldado y las cosas deben de ser como son. O sea, la transparencia es para ustedes y es para mí. Entonces, discúlpenme, pero eso es como que yo me quiero ir a meter a sus casas y les quiero ir a revisar sus cosas. No, debieron haberme avisado. Y lo que me da mucha duda es que aquí lo miran de una manera y en la otra sección la miran de otra. Entonces, al final les digo qué es lo que está pasando. Por eso les decía, yo le voy a tener que preguntar a la facultad, porque este sistema está siendo administrado desde rectoría. Entonces, a mí lo que me parece extraño es, ¿por qué ahorita que ya a dos clases estamos para terminar, comienzan a pasar ese tipo de cosas, pues? O sea, bah, pero ahí dejémoslos, porque al final a ustedes lo que les importa son ustedes y no lo que pueda pensar yo o decir. Aquí estamos en una balanza en donde la de ustedes está muy arriba y aquí la que tiene que aguantar soy yo porque son 250 en contra de uno. Así de sencillo. Pero dejémoslo ahí entonces. Ahí nos quedamos. Sí, sí, pero si yo sí insisto, debieron haberme pedido permiso, con todo respeto. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase. Entonces, vimos las características que tienen que ver con la política fiscal. Si ustedes se recuerdan, nosotros vimos la semana pasada, nos quedamos aquí, creo que, vamos a ver aquí. Nos quedamos hablando de la política fiscal en Guatemala. Hablamos que es una herramienta con la que cuentan los estados para mejorar el bienestar de todas las personas, promover el crecimiento económico sostenido, sostenible y fortalecer la cohesión social. Lógicamente, lo que se busca es primordialmente eliminar la brecha de la pobreza y lograr ese bienestar, como dice la lámina, sostenido, sostenible, que fortalezca la cohesión social. También hablamos mucho que la política fiscal debe de verse reflejada principalmente en el presupuesto del Estado. ¿Por qué es que se tiene que ver reflejada así? Porque el presupuesto del Estado habla de las dos herramientas con las que cuenta el Estado
y esos son los ingresos y los gastos. Eso es lo que contiene el presupuesto del Estado. Si ustedes miran su programa, tiene una relación muy concatenada en cuanto a que nos permite ver los impuestos, lo que nos permite ver luego, nos permite ver el presupuesto público, luego nos permite ver el gasto público. Entonces, ¿cuál es la importancia de la política fiscal? La política fiscal es la base económica que le da viabilidad al propósito de la sociedad, de construir el Estado. Simultáneamente, o sea, a la par de esto, el Estado debe contribuir como condición para impulsar el desarrollo, superando su tradicional papel desequilibrante, manifestado en altas tasas de interés y en brechas externas que son completamente insostenibles. Las características, pues ya las vimos hasta la tercera la semana pasada. Y hoy vamos a estar explicando aquí cuáles son esas características que tiene que tener la política fiscal. La cuarta es que su principal objetivo es asegurar la estabilidad financiera. La quinta es que busca amortiguar las variaciones del ciclo económico. La seis es que fomenta el crecimiento económico del Estado. Porque si lo que se quiere eliminar es la brecha de la pobreza, lo que nos está pidiendo esta política fiscal es fomentar, lógicamente, el crecimiento económico. Siempre la gestión de la política fiscal tiene repercusiones y esas repercusiones están en la manera positiva o negativa que lo percibe la población. La política fiscal puede disminuir los niveles de desempleo, porque lógicamente sin empleo, manteniendo ese nivel de desempleo, la brecha de la pobreza no se va a eliminar nunca. Esto busca garantizar los servicios sociales que son básicos para la población. ¿Cómo podemos resumir esto de la política fiscal? Esta política fiscal está relacionada con la imposición de tarifas impositivas y el gasto público. De esta cuenta, cuando se reducen los impuestos o se aumenta el gasto público para estimular lo que es la demanda agregada. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Duda, pregunta? ¿Ahí están todavía o se fueron? Aquí estamos, licenciada. Bueno, gracias. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Estamos. No, Yo sí, licenciada, perdón. ¿Sí? ¿Puedo considerar la política fiscal como la base del sistema tributario del Estado? No, la base no, pero sí un apoyo. Ah, bien, gracias. La base no, pero sí un apoyo que es vital, que es importante y que tiene que ver con esas dos herramientas básicas que son los ingresos y los egresos del Estado. Muy amable. Tenga pena. Entonces, luego tenemos los tipos de política fiscal. Hay dos tipos. Puede ser expansiva o restrictiva. ¿Cuándo es expansiva? Cuando hay más gasto, pero hay menos impuesto. Y la restrictiva es cuando hay menos gasto, pero más impuesto. Lógicamente, la política fiscal expansiva va a generar muchísimos problemas para el Estado. Si ustedes toman, por ejemplo, imagínense un elástico y traten de expandirlo. ¿Qué están haciendo a ver, Mitzi, ¿qué están haciendo con ese elástico cuando usted lo quiere expandir? ¿Qué lo está haciendo? Mitzi, Mónica, Lorena. Bueno, cuando lo están expandiendo, tratando de que estirarlo, ¿no? Ahí está, tratar de agrandarlo. Entonces, cuando la economía busca expandirse, o sea, alargarla, para lograrlo, estimula lo que es la demanda agregada. Y lógicamente, esa estimulación de demanda agregada es a través de ciertos recursos. ¿Cuáles son esos recursos? El aumento de los gastos
o inyectando dinero en el mercado. Lógicamente, para lograr bajar los impuestos. Estos mecanismos, cuando nosotros estamos diciendo la demanda agregada, estos mecanismos lo que permiten es aumentar la producción. Cuando aumentan la producción, lógicamente lo que hay es muchas fuentes de trabajo. Entonces, lo primero que se busca reducir es el desempleo. Y al mismo tiempo esto genera un mayor consumo, lo cual supone proveer la economía. Hoy por hoy nosotros miramos un aumento demasiado reducido, miramos un gran desempleo y el consumo, lógicamente, en lugar de ser grande, es pequeño. Entonces, esto genera grandes problemas económicos que están muy relacionados con la política fiscal. Por eso es que si ustedes examinan este tipo de cuestión, lo que dice la política fiscal es que este tipo de política fiscal que es la expansiva, nos puede causar daños serios, tales como la inflación. A ver, yo le pregunto, Telma, ¿qué entiende usted por inflación? A ver, ¿qué entiende usted por inflación? ¿Cómo ¿Aumento mide del precio, licenciada? aumento del precio? Ajá. Ujú. ¿Será que solo es aumento del precio? Sí. Hasta Y disminuye el donde- poder adquisitivo del dinero. Ajá. En primer lugar, gracias compañero, en primer lugar tenemos que pensar que la inflación es un fenómeno que se observa en la economía de un país y que está relacionado con una de las cosas que dice Telma, que es el aumento desordenado de los precios de la mayor parte de bienes y servicios que se comercian en los mercados por un periodo de tiempo prolongado. Sí, alguien levantó ahí la mano, ¿sí? Buenas noches, licenciada. Al hablar de la inflación, que estamos hablando del aumento de la canasta básica, también existen factores externos que generan un aumento en todas esas situaciones de precios. El fenómeno que vemos ahorita de la gasolina, que el factor de la guerra en Ucrania afectó el precio del combustible de tal forma que elevó la canasta básica, tanto la vital como las diferentes tipos de canasta básica, ¿verdad? Porque hay una ampliada, hay una vital, etcétera. ¿Qué tanto puede ayudar en este caso la política fiscal en ese tipo de factores que son totalmente externos para el país y para la economía propia del país? Lo que pasa es que nosotros, mire, eso es un descontrol, pero no es en un 100%, porque también la inflación lo que reduce es el valor de la moneda. Por eso es que nosotros vemos, por ejemplo, que el tipo de cambio con relación al dólar está en 7.93, lo cual, si usted se da cuenta, esto es completamente alto, pues. O sea, la gasolina sí afecta, pero dígame usted, ¿cuánto aumenta regularmente el precio del galón? No ha aumentado en un 100%, no ha aumentado en un 50%. Y si ustedes se dan cuenta, es un precio oscilante. Hoy sube dos centavos, mañana, claro, pero no es lo que define. Porque también hay que saber que la inflación afecta el nivel de ingreso real. ¿Y esto qué quiere decir? Por ejemplo, pongamos un ejemplo claro, los jubilados, porque los jubilados reciben las mismas prestaciones y no suben al mismo ritmo que el nivel de precios. Y lógicamente también la inflación, el otro problema que tenemos es que crea incertidumbre en las empresas.
Y ustedes dirán, sí, pero esa incertidumbre, ¿dónde está? En la toma de decisiones de inversión futura. O sea, ¿cómo afecta en Guatemala, si ya estamos concretamente? Disminuye el poder de los ingresos y de los activos financieros. Se reduce el poder de compra de la moneda, se reduce la cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar con determinada cantidad de dinero. Afectan la inversión y el consumo a largo plazo. Esos son los problemas fundamentales que se causan en Guatemala. Claro, usted tiene muchísima razón con lo que me está diciendo de lo de la gasolina, pero no es tan significativo si nosotros miramos otro tipo de cuestión. Es importante, pero no tan significativo. Sí, Gracias, licenciada. no tenga pena. ¿Alguien más levantó ahí por la mano? Yo, licenciada, perdone. No tenga pena. Un ejemplo también para catalogarlo con la inflación es el costo del pan y toda la materia prima para este. Sí, porque recuérdese usted que lo que genera es un aumento de los precios de bienes y servicios. Entonces, lógicamente, la materia prima aumenta. Hoy todo está aumentado, pues. Tenemos escasez de productos. Usted mira que hay mucha escasez de productos y no solo productos nacionales. Lo más triste es que no solo los internacionales, porque podríamos decir, bueno, por eso estos vienen del extranjero y por eso tenemos ese problema, ¿no? Sí, también los nacionales, porque tenemos problemas de conseguir la materia prima. Lógicamente, ¿por qué lo sentimos más en el pan? Porque es el que comemos todos los días. Y si usted, por ejemplo, compra 10 quetzales de pan y con esos 10 quetzales de pan come su familia y ya mañana tiene que pagar 20, está desempleado o es jubilado, ya la carga es completamente diferente. Porque hay gente que se dé el lujo de que como el pan engorda no lo come, pero la mayoría de la población lo come porque es lo único que tiene a la mano. No sé si con eso le respondo. Comprendidísimo, licenciada, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Bueno, ahora Gracias, licenciada. Ay, perdón. Es que mi teclado está mal, entonces ya no pude corregir que cuando hay inflación es porque existe más demanda que oferta y por eso es que se dan el lujo de incrementar el precio, ¿verdad? De los artículos porque por necesidad se tienen que conseguir, ¿verdad? Se tienen que adquirir. Pero yo había escrito en el chat lo contrario, entonces quería corregir, pero mi teclado no está bien. bueno, Gracias pero por la oportunidad, licenciada, muy amable. pena, gracias. Bueno, entonces ahora vamos a ver el otro tipo. ¿Cuál es el otro tipo? El restrictivo. Si ustedes miraron la lámina, ¿qué decía? Menos gasto y más impuesto. O sea, idealmente, esto es lo que le interesa al Estado. Y esto se da cuando la economía llega a un punto que la inflación es elevada. Este tipo de política frena la demanda agregada. ¿Cómo la frena? Reduciendo el gasto público y subiendo los impuestos para lograr disimularla un poquito. De esta manera es como se logra que los ciudadanos reduzcan su consumo y al reducir el consumo baja la inflación. Y con esto, lo que se está haciendo es que se eviten situaciones críticas dentro de la economía. La política fiscal y la política monetaria son dos actividades importantes de la política económica global de un gobierno. Entonces aquí tenemos que plantear esto a la inversa, digamos. Política fiscal tiene dos actividades importantes, y es, la política económica tiene dos actividades importantes, que es la política fiscal y la política monetaria. Licenciada, antes de que cambie de diapositiva, disculpe. Fíjese que en la diapositiva anterior eso me parece un poco contradictorio de que cuando la inflación es demasiada, ellos suban los impuestos. Un ejemplo, así como en la gasolina, supongamos que si sube demasiado el precio, creo que no sería lo correcto que le subieran los impuestos para evitar el consumo. Sí, pero sí lo hacen. Sí lo hacen. Lo que pasa es que aquí cuesta mucho que el Congreso de la República apruebe esos aumentos,
pero dígame usted cuántas veces el Fondo Monetario Internacional no ha tratado de subir el IVA. No en una, en varias. Lo que pasa es que el Congreso de la República no ha aprobado la ley. O sea, esto no lo digo yo, esto es es como lo han dicho los doctrinarios que estudian este tema. ¿Por qué? Porque subiendo los impuestos se va a tratar de tener más dinero para poder reducir ese problema que se tiene. Gracias, licenciada. No se preocupe. Bueno, entonces, para diseñar la política fiscal, el gobierno debe de tomar una serie de decisiones. Bueno, ¿cuáles son esas decisiones? Digamos, subir la cuantía de los impuestos directos, como por ejemplo el impuesto sobre la renta. Y luego los impuestos indirectos, como el impuesto al valor agregado. Miren, por ejemplo, una de las propuestas ahora es eliminar el IVA. Yo, entre comillas, tengo mis dudas, porque el IVA es uno de los impuestos que más permiten al Estado tener ingresos. Lo que el Estado debe de mejorar son los controles. Eso ya es otra cuestión. Sí, ¿cómo no? Licenciada, perdona que la vuelva a interrumpir. ¿Qué tan viable es para el Estado implementar un flat tax? ¿Qué es un flat tax? ¿Cómo entiende usted eso de flat tax? A ver, expliquémoslo aquí. ¿Cómo lo entiende usted? Yo lo entendí por una oferta, una propaganda que hubo hace como 6, 7 años, que era Ujú. una reducción de costo del IVA, Ujú. dependiendo de la utilidad de cada producto. Por ejemplo, el pan tiene más, mientras que, por ejemplo, comprarte un celular de alta gama, pues tiene menos. Así lo entendí yo. ¿Qué Es, tan correcto sea? mira, No sé. es la utilización. Ahora yo le pregunto, ¿y por qué le van a limitar a usted comprar su teléfono si usted lo compra con su dinero? Si usted quiere comprar un buen teléfono, dígame, por qué le tienen que, digamos, por qué lo tienen que limitar a usted? Si Sí. usted tiene, compra un pan. Entonces, estas son figuras americanas que digamos, en países como nosotros es bien difícil implementarlas. Por una situación bien clara, la honestidad del contribuyente. O sea, esto es para sociedades de avanzada. No le digo, no es que no lo puedan poner ahorita, pero mire, nosotros no nos hemos puesto ni siquiera de acuerdo en firmar un pacto fiscal. Ha sido imposible sentar a las fuerzas vivas del país para pensar en poder ver esto de los impuestos. O sea, esta situación. No imposible, pero no se va a hacer ahorita, se va a hacer a años luz. Pero ¿sabe qué sí es viable? Quitarle el IVA a las medicinas. Porque yo no sé si usted ya se dio cuenta, pero nosotros tenemos el costo de la medicina demasiado alto. Mire, yo tengo el ejemplo que para la Semana Santa me fui a México y compré una medicina en México, las gotas de ojo. Y las gotas de ojo me costaron 125 quetzales. Pero como tengo que usarla frecuentemente, ya las pasé comprando y valían 260 quetzales. Es el 100%. De esa cuenta ahora hay mucha gente que va a El Salvador a comprar medicinas. Los que tienen, por ejemplo, así que comprar medicinas de por vida porque tienen enfermedades complicadas, donde tienen, por ejemplo, un gasto de 3,000 quetzales mensuales de medicinas, van a El Salvador porque ahí están más baratas. Entonces, sí hay y sí se puede pensar en cambiar algunos, pero no de una vez eliminarlos. Eso es difícil. Lo que tiene que buscar el Estado es poder controlar que el pago llegue y que llegue de una manera correcta al Estado. También a través de la política fiscal se debe determinar la suma de los gastos corrientes de la administración. Y ustedes me preguntan, bueno, ¿cuáles son estos gastos corrientes? Los que están representados por los salarios de los empleados y funcionarios públicos. Hoy por hoy, del presupuesto del Estado, el 85% de ese presupuesto
es el que sirve para poder pagar de una manera, em, digamos, de una manera cumplida, por decir así, los salarios. Imagínense ustedes ahora que ahora esté el uso de la computadora y se supone que la mecanografía es como más rápida. También estamos hablando ya en muchas partes de la inteligencia artificial. Y nosotros, en lugar de rebajar los empleados, los vamos aumentando. Y lógicamente, ya el resto que nos queda de dinero en el presupuesto público, recuerden que hay que gastar en bienes, en servicios. ¿Y cuáles son esos bienes y servicios? La construcción de carreteras y hospitales. De carreteras ni hablemos, porque nosotros la única carretera buena que teníamos era el peaje. Ahora ustedes miran las fotografías que comenzó a pasar transporte pesado. Y qué montón de basura hay tirada, viera, licenciada. Ahí está, mire, va. Entonces, espérense, como les dije, no lo evaluemos ahorita. Esperemos que pase un año, ya no vamos a tener ni esa carretera que nos sirva. O sea, yo estuve monitoreando hace unas semanas y dice unas colas tremendas desde el puerto. ¿Por qué? Porque todos están pasando por ahí sin limitación alguna. Cuando en la mayoría de países del mundo las carreteras son privadas. El tráfico, miren, el tráfico ya no se aguanta aquí. Yo no sé cómo les va a ustedes, pero uno pierde 4 horas del día en el tráfico. Esto hay que darle una solución. Y la única manera de solucionarlo va siendo la construcción, no de pasos a desnivel, de segundos niveles. Pero esos tienen un costo de construcción y debe de irse reparando con el dinero del que quiere pasar por ahí. Miren, por ejemplo, esa carretera que une Carretera El Salvador, zona 12, que es privada. Díganme si no está solucionando un problema serio. Pero se paga, pues. Pero los problemas que tenemos, si no cambiamos, no nos van a permitir eliminar esa brecha de la pobreza. Muchos gobiernos deciden gastar más de lo que ingresan. Eso tiene una consecuencia. ¿Cómo se llama esa consecuencia? Esa consecuencia, lógicamente se llama déficit presupuestario, que pueden financiarse emitiendo dos tipos de situaciones, emitiendo dinero sin respaldo y adquiriendo la deuda pública. Si se adopta emitir dinero sin respaldo, esto va a crear tensiones inflacionarias. Si por el contrario se adopta contratar el crédito público, que tiene como consecuencia la deuda pública, lo que va a pasar es que se va a presionar el alza a los tipos de interés. Y aquí nosotros tenemos un ejemplo, la emisión desmedida de dinero en América Latina durante la época de 1980. Esto generó grandes niveles de inflación. Pero nosotros teníamos ahí una ventaja. ¿Y cuál era la ventaja? Que nuestra moneda era poderosa. Y era poderosa porque el tipo de cambio era un quetzal, $1. Por muchas razones se perdieron. Entre una de ellas, ese monstruo de la corrupción que nos tiene sentados en lo peor de lo peor. Al tomar decisiones sobre política fiscal, tenemos que tomar en cuenta que los gobiernos están sometidos a influencias de tipo político. ¿Cuáles son esas influencias de tipo político? Las estimaciones del volumen que debe tener el sector público o cuál será la reacción de la población ante determinada decisión. Y en su intención estarán la reducción de bolsas de fraude para evitar que se produzcan otras. En la creciente integrada economía mundial, las empresas adoptan decisiones de localización en función de posibles beneficios fiscales que prometen los gobiernos y de los distintos regímenes fiscales de cada país. Y aquí les pongo, por ejemplo, nadie de ustedes escapará lo que era la actividad maquiladora.
La actividad maquiladora producía fuentes de empleo, si ustedes quieren, con problemas, pero significaba fuentes de empleo. Significaba también poder adquirir para la clase, digamos, baja, prendas muy sencillas en lo que conocíamos como los chinos, pero tenían un beneficio fiscal, había una ley de la maquila. Y esa ley de la maquila tenía dentro de los beneficios fiscales que estaba exonerada de cualquier tipo de impuestos por 5 años. Se eliminaron los beneficios fiscales y las empresas se fueron. Se fueron a otra parte donde les ofrecía ventajas económicas. Algunos se fueron a Nicaragua y otros se fueron a la República Dominicana. Y nos quedamos sin maquila, nos quedamos con problemas de desempleo, etcétera, etcétera. En las decisiones, los países también deben tener en cuenta tarifas impositivas de instituciones internacionales. Y aquí es donde viene el ejemplo que yo les decía del Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional da préstamos a los países menos industrializados, pero suelen condicionarle el cumplimiento de determinadas medidas fiscales o compromisos internacionales. Aquí miles de veces han aconsejado que se aumente el IVA. Gracias a Dios, eso no ha pasado. También tenemos el caso de las contribuciones a Naciones Unidas, al presupuesto de la Unión Europea, a la Organización de Estados Americanos y otros órganos internacionales. Eso es un dinero que el Estado le da a estos organismos y que merma el dinero del Estado con el cual se va a satisfacer las necesidades de la población. Es importante que los gobiernos tomen en cuenta el grado de desempleo, porque ese grado de desempleo va a limitar el crecimiento económico, va a limitar ese crecimiento económico hoy y en el futuro del país. ¿Por qué? Porque estas variables determinarán la cantidad de ingresos que se pueden obtener mediante los impuestos. Y los gastos que son necesarios para mantener el estado de bienestar. Si ustedes quieren lo mínimo, pero tratando de que toda la población tenga un estado de bienestar. Y aquí recuérdense que hay muchos autores que dicen eso, que el derecho de ustedes comienza donde termina mi derecho. Es una combinación perfecta esto. Lógicamente, en todo hay errores, porque nadie es perfecto, solo Dios. Entonces, para afrontar los errores en las previsiones, es necesario dejar una partida o varias partidas de reserva. ¿Cuál es la finalidad de esta partida o partidas de reserva? Poder atender gastos que son extraordinarios, que puedan generarse o que se diera un menor nivel de los ingresos impositivos. Y aquí nosotros tenemos un ejemplo claro. Digamos, ¿cuáles son esos ejemplos? El COVID. El COVID hizo generar verdaderamente gastos extraordinarios. Comprar la vacuna, comprar las medicinas, o sea, la vacuna para prevenirla, comprar las medicinas para atacarla, crear los hospitales que tuvieran todas las condiciones. Y la red hospitalaria del país no ha crecido. Tenemos los 2 mismos hospitales nacionales. Creció en algunas partes, pero ese problema no era el gobierno de turno, era problema de todos los gobiernos que habían actuado antes. ¿Cuáles son los aspectos importantes de la política fiscal? Primero, tenemos que pensar que hay una crisis financiera que no es propia de Guatemala,
sino es internacional. Hay una desaceleración del crecimiento económico mundial. En muchos lugares hay crisis en el sistema bancario. Estados Unidos tiene ahorita crisis en 2 bancos. Pero también nosotros ya tuvimos nuestros propios problemas. Y aquí lo podemos notar. Hay bancos que se fusionaron, hay otros que se intervinieron. ¿Por qué? Porque estaban en una situación de quiebra. O sea, prácticamente, y eso nosotros lo tenemos a la vista, y ustedes lo pudieron ver. O sea, por ejemplo, el BAM. El BAM es producto de una fusión. Vieron bancos intervenidos, estaban en quiebra. Banco El Café, Banco Metropolitano y así sucesivamente. También tuvimos como un hecho extraordinario el paso de la tormenta Mitch y en los últimos años la pandemia de COVID. Creada, inventada, pero sufrimos las consecuencias. Son factores que pueden tomarse en cuenta para la consecución en el crecimiento real de la economía nacional. Y se sigue sustancialmente en la depreciación del quetzal frente al dólar. Y esto tiene consecuencias fatales para la economía del país. Porque lógicamente nosotros ganamos quetzales, pero todos los pagos los tenemos que hacer como que con una como conversión dolarizada. Es necesario que exista coherencia entre la política fiscal y el resto de la política económica del país, así como avanzar en la consolidación de las reformas estructurales que nos lleven a la modernización, la apertura comercial, la desincorporación de los activos del Estado. Lo que se quiere y se quería era propiciar un marco económico que incentive la actividad productiva y cimiente las bases para un desarrollo sostenible en el país, para cumplir con las metas mínimas que se establecieron en los acuerdos de paz. Imagínense, los acuerdos de paz se firmaron hace 15 años y no hemos ni siquiera logrado establecer un pacto fiscal. No hemos logrado establecer que las fuerzas vivas del país se sienten a planificar el futuro del país. Y lógicamente esto puede poner en riesgo la estabilidad macroeconómica que medio ha alcanzado el país. ¿Cuáles son esas características importantes que de manera general deben de tomarse en cuenta para la consistencia de la política fiscal? Y las vamos a enumerar. Primero, que debe de haber una consistencia de la política fiscal con un objetivo fundamental. ¿Cuál es? Mantener la estabilidad macroeconómica. Porque lógicamente así lo que vamos a eliminar es la brecha de la pobreza. Debe de revisarse bien el contenido del presupuesto, partiendo de que el presupuesto público tiene 2 partidas bien claras: ingresos y egresos. Ingresos que vienen provenientes de los impuestos en su mayoría, pero no solo de ellos. Y los egresos, que son los gastos del Estado. También tenemos que pensar que dentro de la política de ingresos debe de haber una consolidación de la reforma de administración tributaria. Creo que esa se ha logrado y con pasos agigantados la SAT cada día va siendo mejor, más tecnificada, con mejores procedimientos. Luego tenemos que hablar de un proceso de unificación y desgravación arancelaria. Aquí ya no se piensa solo en el país, sino se piensa en el bloque y se piensa en Centroamérica. Naturalmente nosotros contamos con un instrumento, que es el Convenio Aduanero Centroamericano, que se llama el CAUCA.
Y también ya se emitió un reglamento que es el RECAUCA. Cuando se diseña una política de egresos, debe de pensarse en modernizar y descentralizar el gasto público. Hay que tratar de sacarle partido y optimizar el gasto. ¿Qué quiere decir esto? Comprar el mejor producto a los mejores precios. Ahora, hay un tema también que se llama preparación y efectos de la política fiscal. La política fiscal no es un capricho del Estado. Tiene lógicamente su punto relevante y les pediría que en su casa lean los artículos 118, 119, 171, inciso B, y 183, inciso J. Aquí los vamos a leer para que ustedes tengan una claridad de qué es lo que estamos viendo. Vámonos al 118. Les pediría, si tienen su constitución política en la mano, que las tengan por ahí. Dice, principios de régimen económico social. El régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social. Es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional. Cuando fuere necesario, el Estado actuará complementando la iniciativa y la actividad privada para el logro de los fines expresados. Luego tenemos el 119 y dice, obligaciones del Estado. Son obligaciones fundamentales del Estado promover el desarrollo económico de la nación, estimulando la actividad agrícola, pecuaria, industrial, turística y de otra naturaleza. Promover en forma sistemática la descentralización económica administrativa para lograr un adecuado desarrollo regional del país. Adoptar las medidas que sean necesarias para la conservación, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales en forma eficiente. Velar por la elevación del nivel de vida de todos los habitantes del país, procurando el bienestar de la familia. Fomentar y proteger la creación y el funcionamiento de cooperativas, proporcionándoles la ayuda técnica y financiera necesaria. Otorgar incentivos de conformidad con la ley a las empresas industriales que se establezcan en el interior de la República y contribuyan a la descentralización. Fomentar la construcción de vivienda popular mediante sistemas de financiamiento adecuados, a efecto de que el mayor número de familias guatemaltecas disfruten en propiedad. Cuando se trate de viviendas emergentes o en cooperativa, el sistema de tenencia puede ser diferente. Impedir el funcionamiento de prácticas excesivas que conduzcan a la concentración de bienes y medios de producción en detrimento de la colectividad. La defensa de los consumidores y usuarios en cuanto a la preservación de la calidad de los productos de consumo interno y de exportación para garantizarles su salud, seguridad y legítimos intereses económicos. Impulsar activamente programas de desarrollo rural que tiendan a incrementar y diversificar la producción nacional con base en el principio de la propiedad privada y de la protección al patrimonio familiar. Debe darse al campesino y al artesano ayuda técnica y económica. Proteger la formación de capital, el ahorro, la inversión. Promover el desarrollo ordenado y eficiente del comercio interior y exterior del país, fomentando mercados para los productos nacionales. Mantener dentro de la política económica una relación congruente entre el gasto público y la producción nacional. Y crear las condiciones adecuadas para promover la inversión de capitales nacionales y extranjeros. Luego nos vamos al 171B. El 171B dice, otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al Congreso. Aprobar, modificar o improbar, a más tardar 30 días antes de entrar en vigencia,
el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. El Ejecutivo debe enviar el proyecto de presupuesto al Congreso con 120 días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal. Si al momento de iniciarse el año fiscal del presupuesto no hubiera sido aprobado por el Congreso, regirá de nuevo el presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior, el cual podrá ser modificado o ajustado por el Congreso. Luego tenemos el 183J, funciones del presidente de la República. La J dice someter anualmente al Congreso para su aprobación con no menos de 120 días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal por medio del ministerio respectivo el proyecto de presupuesto que contenga en forma programática el detalle de los ingresos y egresos del Estado. Si el Congreso no estuviera reunido, deberá celebrarse sesiones extraordinarias para conocer el proyecto. O sea, la preparación y los efectos de la política fiscal tienen un contenido constitucional. Quiere decir que están contenidos en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, en los artículos 118, 119, 171, inciso B, y 183, inciso J. Aquí están los deberes y atribuciones que corresponden al presidente de la República, que lógicamente es el Poder Ejecutivo. Luego al Congreso y al Estado como ente rector de la unidad de la nación. Dentro de estas obligaciones se encuentra la determinación por parte del Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección Técnica del Presupuesto, de elaborar el presupuesto general de la nación y definir las normas del mismo, políticas que el gobierno debe poner en marcha para mantener la marcha económica del país de mejor manera. ¿Cuál es la naturaleza de la política fiscal? Ya dijimos que la política fiscal se enmarca en preceptos constitucionales que están relacionados con el régimen económico y social. Así es el título que tienen estos artículos. Y aquí se permite al Estado promover, orientar y proteger la producción nacional, propiciar una equitativa distribución de ingresos y contribuir por medio del gasto público a aliviar la situación de sectores más desposeídos. Integridad de la política fiscal. La política fiscal debe de ser integral, coherente y coordinada. ¿Con quién? Con el resto de áreas de política pública. Diseñada y administrada de una manera global y con visión de largo plazo para conseguir el desarrollo económico y social. Yo les decía en la otra sección, el problema de nosotros es que cada vez que vence el periodo del gobierno, volvemos a comenzar de cero. Y el hecho de comenzar de cero, de no tener una visión a largo plazo, no nos conduce a nada, porque es como retroceder y se pone en riesgo el desarrollo económico y social. Ahí nos quedaríamos ahí y yo les preguntaría dudas, preguntas, estoy para servirles. Dudas, preguntas, problemas, estoy para servirles. No tenemos ninguna duda, ninguna pregunta. Licenciada, disculpe, usted hizo una pequeña mención sobre la deflación. ¿Ese también es un problema para el país o no? No hablé de deflación, fíjese. Eso No. sí no lo hablé. No hablé para nada. Cuando estaba hablando de la inflación, solo lo medio mencionó, pero creo que escuché mal. No, escuché mal, ¿verdad? No lo mencioné. Ajá. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? Aquí me están haciendo unas preguntas. Dice Yemile Georgina González. Pero, por ejemplo, el alcohol y el tabaco no son necesidades básicas. Quien quiera consumirlas, que pague el precio. Bueno, y de hecho, lo que más aumenta es el alcohol y el tabaco. Y nadie le pone ningún problema por esas razones que dicen, porque quien lo quiere consumir lo paga más alto. Ese no es problema. Luego dice, pero las medicinas y los alimentos básicos y dispensables sí deberían de gravarlos con menores impuestos. Tiene razón, por eso yo le decía
¿Qué es lo que se puede hacer? Lógicamente, lo que se puede hacer es bajar los impuestos, pero no eliminarlos. O sea, no me recuerdo en qué programa está que las medicinas no van a pagar IVA. Bueno, eso sería una buena medida que ayudaría a todos y la salud del país. Dice 6 meses y se acaba la autopista, sistema de transporte eficiente. Así es. Así es. Esperemos que lleguen esos 6 meses y lo vemos y lo experimentamos. ¿Tienen alguna duda, alguna otra pregunta? Si no es así, entonces pasen feliz noche y que Dios los bendiga. Se cuida. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Se cuida. Nos vemos. Adiós, feliz noche. Pasen feliz noche. Feliz noche, licenciada. Muchas gracias. Adiós, feliz noche. Se cuidan.